Bienvenidos a su programa Consejero Empresarial, que en esta ocasión enfrentaremos a la SAPI frente a la sociedad anónima como modelo de negocio, sea para una startup o sea para un modelo a largo plazo. No se despegue, que comenzamos. PBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad. Presenta. Comenzando con su programa Consejero Empresarial, ahora con un tema interesante debido a la evolución que ha sucedido desde el 2005 que inició la Ley del Mercado de Valores introduciendo la figura de la sociedad anónima promotora de inversión, la cual vino a traer una novedad para generar seguridad jurídica y atraer inversores a los nuevos proyectos, dejando a un lado momentáneamente a las sociedades anónimas, las cuales con las últimas reformas tratan de cubrir ese rezago que tienen. Para esto y poder definir las diferencias y darle la mejor recomendación, contamos con la presencia de un experto que es el maestro Gerardo Ramírez, organista, corredor público de la Plaza de Guadalajara. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy bien, Adrián. Muchas gracias por la invitación y bueno, saludos a todos con un tema tan interesante que ya habíamos platicado anteriormente y bueno, estamos a la orden para comenzar. Pues muchas gracias, Gerardo, por estar aquí con nosotros y efectivamente, como lo hemos platicado, pues el tema, ¿no? Enfrentar la SAPI con la nueva o con la reformada sociedad anónima para encontrar y hacer la recomendación adecuada. Y bueno, a manera de contexto, ¿cómo surge y cuáles son las reglas y características principales por las cuales la SAPI se profetizó casi que iba a ser la solución para el crecimiento de muchos negocios? Sí, bueno, la Sociedad Anónima Promotora de Inversión, que de ahí viene el nombre, lo que hace es precisamente promover a los inversionistas haciendo más flexible algunos de los temas que la sociedad anónima tradicional no podía hacer. Por ejemplo, se puede distinguir en la SAPI cuando inicia en el 2006 el vigor, pero 2005 la publicación, como bien decías. La Sociedad Anónima Promotora de Inversión permitía que los accionistas pudieran tener distintas series de acciones y que estas series de acciones tuvieran distintos derechos corporativos. En una sociedad anónima tradicional, como sabemos, no se podía, todas las acciones tienen iguales derechos, entonces no se podía distinguir. Ya la SAPI permite eso y entonces tú con un 80% del capital puedes tener nada más el 20% de toma de decisiones o el voto, o con un 20% puedes tener el 80%, o con el 30% puedes tener el 100%. Bueno, el 100% no, porque alguien tendrá que tener alguna parte. Pero a fin de cuentas, no necesariamente el número de acciones te daba ese poder de voto. Esto apertura a que mucho empresario aquí en México pues perda el control de mi empresa, ¿no? De esta manera te estoy escuchando, yo puedo seguir teniendo el control e invitar a inversionistas y compartirles del pastel del 100%, aunque yo tenga el control del 99% de acciones, como dices, repartir el 100% de acuerdo a la fracción y a la negociación que llegue con cada uno de ellos. Esa es la clave. O sea, el hecho de que yo tenga la tranquilidad como empresario, como el que está iniciando un negocio, de invitar a alguien que me aporte capital, pero que no venga y me pulverice con el aumento de capital. Que tú no llegues con 10 millones de pesos y si nada más habías aportado, tú como empresario, como emprendedor, habías aportado 50,000 pesos pues, y te llegan 10 millones de pesos, pues te pulveriza, ¿no? Entonces, eso no sucede con la SAPI. Lo que permite es precisamente que los votos y toda esa parte corporativa se pueda distinguir entre series de acciones y a lo mejor el emprendedor o el dueño inicial de la empresa con esa serie de acciones A tiene nada más el 10% del capital, sin embargo toma todas las decisiones o las decisiones de peso. Ok, esa es en la cuestión accionaria. Fíjate que decías eso de pulverizar. Yo recuerdo que las SA de repente para tratar o otro tipo de sociedades para controlar la dilución de capital cuando llega a alguien con una inversión muy fuerte, pues trataban de generarse los acuerdos para sociales y tratar de parchar de alguna manera esa falla. De hecho, precisamente otro de los temas que no podía hacer las SA era
la sindicación de acciones, o sea, pactar por fuera. Y en las API sí se permitía pactar. Entonces ese también fue como otro beneficio, otro atractivo. Se rompió ese tabú, Sí. así de sencillo, porque sí, aquí era un acuerdo entre tú y yo. Si logro el éxito, hablando del pasado, me ibas tú cediendo acciones para Así es. poderme colocando. Pero directamente en un vehículo societario no se podía, y esa es una gran ventaja. Y la otra es que puedes distinguir entre derechos económicos. O sea, en una SAPI ya lo podías hacer, que tú con un 20% del capital, no sé por qué me gusta el 20%, llegó el 20%. Algún sueño está en el 20% Sí, algo en algún traigo yo negocio, aquí con que el sea 20%. Google. No, Ese 20% del capital puede darme el 80% de las utilidades, por ejemplo. En cambio, en una sociedad anónima, como ya platicamos, las acciones dan los mismos derechos, tanto económicos como corporativos. Entonces, eso hacía tan atractiva la SAPI, aunado a lo que estamos platicando. Otra cosa, la recompra de acciones, o sea, varios temas por ahí. eso de la recompra, para que quedara claro aquí, a quienes nos están viendo, ¿qué es? La recompra de acciones es que la sociedad pueda, al momento que se hace una emisión de capital, las acciones se suscriben por los accionistas, se pagan, y en algún momento los accionistas se las pueden revender a la sociedad, o la sociedad puede comprarlas. Esa es la recompra de acciones. En una sociedad normal no se puede, porque se estaría haciendo una disminución automática de capital, y eso le quita garantía a las personas o a los terceros. Es que entonces estaríamos hablando, si fuera una sociedad tradicional, estaríamos hablando de la cancelación de las acciones. Es correcto, sí. Eso, Bueno, sí. ese es el efecto final. Y contablemente, pues aquí la situación, yo no soy experto en contabilidad, pero entiendo que la sociedad las compra, y entonces automáticamente, como ese dinero ya no está en la sociedad, y porque la sociedad lo está desprendiendo, lo está pagando, pues entonces se hace una disminución automática de capital. Ya hay una cuestión ahí de que tienes que tener una prima para la recompra y otras cosas técnicas que a lo mejor no son el momento de platicar, pero ese es el efecto. Sí, es que es interesante, porque después vamos a hablar de otros temas que puede generar la necesidad de hacer esa recompra, y antes era muy complejo. Sí. Entonces, por eso es importante, y cada sociedad pues va a enfrentar diferentes circunstancias, y eso es una herramienta, saber que la SAPI tiene esa característica, ¿no? Bien, Gerardo, vamos a hacer un pequeño corte, no se despegue, que continuamos. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app Job Search permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex Job Search. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo Cinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio, reduciendo sus costos. Cinec, innovación en el desarrollo humano. Bien, después de este corte, Gerardo, el tema con el que quería apuntalar era la diferencia en la parte del gobierno corporativo. Hemos hablado aquí en Consejero Empresarial del Código de Mejores Prácticas Corporativas, todo, pero bueno, aquí vamos a hablar cómo se lleva de una manera conforme a la ley del mercado de valores. ¿Por qué es importante para el inversionista y cómo está conformado? Sí. Otro de los atractivos, como platicábamos, de la SAPI es, por un lado, la parte de derechos corporativos y económicos, que eso de alguna manera le ayuda un poquito más al empresario, a quien ya es el dueño de la empresa y recibe inversionistas. Pero la parte de gobierno corporativo que bien mencionas es la que le ayuda al inversionista. ¿Por qué? Porque el gobierno corporativo le va a proporcionar al inversionista transparencia en el manejo de los recursos, una estrategia que sea una estrategia profesional, el seguimiento de esa estrategia a través de un consejo de administración, porque una SAPI no puede tener administrador general único, tiene que tener consejo de administración. Y cuando optan por gobierno corporativo, debe de tener un comité de auditoría y un auditor independiente. Entonces,
Esto ayuda muchísimo a darle transparencia al manejo de los recursos y el inversionista pues está tranquilo sin necesidad de estar preguntando todos los días al director o estar ahí en la operación del negocio, ¿no? Y lo que dices de la transparencia también es muy interesante porque aquí cabría precisar que cuando nos referimos al empresario nos referimos al dueño material del negocio, que a través de sus acciones es donde detenta el poder de decisión. Sí. Sin embargo, existe un órgano colegiado que es el que va a dar toda esa instrucción y va a estar supervisado, que es lo que ahora por otro lado cubre al inversionista y ayuda al empresario, porque al fin y al cabo hace que el negocio sea sano. Correcto. Y mencionas algo importante, cuando surge esta ley, surge por ese coqueteo para jalar empresas al tema bursátil. Sí. Y me gustaría que lo abordaras. Con mucho gusto. Sí, el mercado de valores tiene inversionistas, tiene casa de bolsa, que es el intermediario, y tiene los emisores, ¿sí? Quien emite los valores. Y en este caso, las que emiten los valores son sociedades anónimas bursátiles o el gobierno de las tres esferas, que ha estado muy de moda, ¿no? Que los gobiernos emitan deuda, bueno, no pueden emitir capital, pero que emitan deuda, y las empresas sí pueden emitir deuda y capital. Pero, primeramente, se trató de promover, como el mercado de valores en México es pequeño, se puede decir, a comparación a nivel internacional, se empezó a promover a través de democratizar la inversión. Y entonces con las sociedades de inversión, primeramente, tú llegas ahora a una sociedad de inversión y con 2,000 pesos, 1,000 pesos, entras indirectamente al mercado de valores porque compras acciones de una sociedad de inversión. Entonces no era suficiente para el mercado de valores y dice la comisión, oye, pues ¿cómo hacemos ahora? Entonces ahora hay que promover las emisoras. ¿Cómo promovemos las emisoras? Pues hay que institucionalizar a las empresas para que vayan, digamos, dice un amigo, así como si fuera el fútbol, de primera a segunda división, ¿no? El ascenso. Entonces tú llegas como una SAPI, una sociedad anónima promotora de inversión, que se muestra a los mercados, que no requiere autorización, que ya tiene un gobierno corporativo, que es institucional. Le va resultando más fácil ir escalando después a una sociedad anónima promotora de inversión bursátil y luego una SAP, ya para ser emisora. Entonces, porque si se lo das de golpe, pues no habría ni la estructura, el capital. Ni la seguridad para que la gente quisiera adquirirlo. Porque gente que es peculiar, a mí siempre me llama la atención cómo de repente historias como Apple, historias como Facebook, dices, bueno, ¿cómo es posible que gente joven con un emprendimiento logre captar la atención y no vemos el trasfondo de lo que las leyes americanas, sobre todo las estatales, cómo regulan precisamente este tipo de sociedades que, pues, a diferencia de nosotros que somos muy complejos por lo literal, es de manera muy práctica, pero se trata de impulsar a esos jóvenes que yo lo veo ahorita en las incubadoras, están asiduas de buscar maneras de crecer, pero primeramente no tienen una diligencia en el armado de la parte societaria, la parte de contratos intelectual, etc. Pero ahorita este tema, una SAPI para un emprendedor, ¿qué tan viable es para poder captar una vez que ya tiene toda obviamente su estructura? Yo pienso que es precisamente la herramienta adecuada. La herramienta adecuada para alguien que es un empresario, que está iniciando una startup. Él puede admitir inversión con la tranquilidad suficiente a través de una sociedad anónima promotora de inversión, porque, como ya platicábamos, pues puede controlar la parte corporativa y puede controlar la parte económica, y entonces y ser muy profesional y dedicarse a lo que él se tiene que dedicar, que es a echar a andar la empresa, ¿no? Y el inversionista que se dedique a echarle billetes. Así es. Es que eso es lo interesante, porque es muy común, nosotros como fiscalistas, y es algo que he insistido, siempre vamos a la calificación o la consecuencia fiscal y decimos, bueno, traigo a este muchacho que está con este proyecto, se le protege la parte intelectual, contratos, o sea, que tributen el régimen de incorporación. Ahora, con las sociedades anónimas simplificadas, puede ser que salga un régimen muy especial tributario, pero ¿realmente será el modelo adecuado para ellos? No, definitivamente en el momento en que quieran capital, requieren una SAPI, se les recomienda que lo hagan y que vayan visualizando estatutos y todo. Ahora está muy de moda que las empresas, que lleguen ángeles inversionistas o personas que están interesados sobre todo en cuestiones de tecnología
de inyectar capital. Se inyecta un capital semilla, ese capital hace que prospere y que ya sea un producto terminado, ahora con las famosas startups, y después se va y se concursa a niveles internacionales. Guadalajara es la meca de la tecnología y existen muchos casos de éxito. Nosotros no conocemos, nos vamos dando cuenta, pues, pero hay casos muy exitosos de tecnología, de chavos de todas las universidades que están muy inquietos y que han desarrollado cosas de verdad muy interesantes. Pues muy bien, Gerardo, vamos a pasar un pequeño corte para seguir con este tema que está muy interesante y más las minorías. Bien, Gerardo, si me permite, vamos a hacer un pequeño corte para continuar ahora con las minorías. Bien, no se despegue, continuamos. Correcto. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app Job Search permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex Job Search. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo Cinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Cinec, innovación en el desarrollo humano. Después de este corte, vamos a cerrar el tema de las APIs frente a las sociedades anónimas. Bien, Gerardo, la parte medular, esos derechos de minoría que fue algo llamativo, hay un antecedente histórico con Vanderbilt. Aquel entonces con las cláusulas antidilución fue todo un tema a principios del siglo pasado. Y ver que ya se nos materializa aquí un régimen de control minoritario que las leyes generales de mercantil lo dejaron muy abierto. ¿Cuál es tu opinión en este tema? Sí, considero que también en el 2014 pues es uno de las grandes incorporaciones que de alguna manera tratan de semejar un poco la SAPI o la sociedad anónima a la SAPI, con esas ventajas, ¿no? En la parte de derechos de minorías. Aunque no todos los derechos de minorías se tocan, ¿verdad? Pero sí se atiende, se bajan derechos de minorías. De lo más relevante es el hecho de que una acción de responsabilidad civil en una SAPI se puede manejar con el 10%, es el 15%, con el 15%, y en una sociedad anónima se manejaba con el 33%. Y ahora se puede manejar con el 25%. Esto es, si hubo un administrador, se le quiere fincar una responsabilidad civil, no se requiere una asamblea, sino que con un 25% en una sociedad anónima ya se puede ejercer responsabilidad civil en contra del administrador. Entonces es una de las cosas que más interesantes o más rescatables de esto, ¿no? Y la seguridad que le das al inversionista, claro. Porque nos preocupamos por el empresario, que nos llegue un inversionista con mucho dinero y nos puedan diluir nuestra participación en los derechos corporativos, pero tiene que pensar en el inversionista. Entre más seguridad tenga, que pues a lo mejor la empresa vale 10 millones y esta persona llega y dice, pues yo le voy a entrar con 200,000, pues que se sienta, a lo mejor va a quedar muy bajito, ¿verdad? Porque tiene que hacer los 2 millones, pero ya tiene un derecho ya de ejercicio, claro, a partir de esa cantidad. El nombramiento de un consejero, etcétera. Sí, para que todas esas partes son interesantes, pero a manera ya de reflexión, antes de la entrevista me gustó mucho lo que hablábamos finalmente para cerrar este tema de SAPI contra SAS. Contra DSA, SA también puede. Claro. Sí. Ahorita que está tan de moda la SAS, pues también la SA. ¿Qué reflexión le harías para que cada quien tomara conciencia y decidiera su modelo de negocio? Sí. La sociedad anónima promotora de inversión para mí es la herramienta idónea para que se prepare corporativamente una empresa de forma correcta, adecuada, para establecer derechos de minorías, gobierno corporativo, darle tranquilidad al inversionista, para que el mismo empresario pueda también cubrirse en la parte de derechos corporativos y derechos económicos. Creo que es la herramienta idónea, ¿no? La SA, efectivamente, en el 2014 se acerca mucho y tiene cuestiones muy interesantes, pero yo digo, bueno, la SAPI no requiere una autorización especial, igual que la SA, bueno,
O sea, no se necesita pedir ninguna autorización ni a la Comisión Nacional Banca de Valores, ni a Hacienda, ni nada, ¿no? O sea, aunque está contemplada en la Ley del Mercado de Valores, no lo requiere. Entonces, si no se necesita más, pues, y te da más, pues yo la verdad sí me inclino por la Sociedad Anónima Promotora de Inversión, porque yo digo, ok, vamos haciendo una SA porque a lo mejor resulta más barato constituir una SA. Sin embargo, si ya le vas a meter mano corporativamente a una SA, pues quien te haga ese trabajo corporativo, ya sea un abogado corporativo o un corredor público o un notario, pues te va a cobrar ese trabajo corporativo de todos modos. Entonces, pues no va a haber tal ahorro, ¿verdad? Entonces, yo digo, si puedes constituir una SAPI y requieres la SAPI, pues constituye mejor una SAPI. También el caso contrario, de repente hay quien dice, yo quiero una SAPI, y le dices, ¿pero por qué? No sabe por qué, simplemente le han dicho que son muy bonitas. Es más rimbombante el nombre. Son muy rimbombantes. También, si no se requiere la SAPI, no es necesario, no hay que hacerlo. Pero ya cuando requieres inversionistas, no hay que hacer, ahora sí que remiendos. Bien, maestro, y un tema final para poder concluir este tema que no podría escapársenos, que es el TAG y Drag Along. Estas figuras que fueron importadas con esta sociedad. Sí, efectivamente, digo, estas figuras las contemplan, como ya platicábamos, tanto la Ley del Mercado de Valores con la SAPI y la reforma ahora del 2014 de la Ley de Sociedades Mercantiles para la SA. Permiten el drag y el tag along. Es el hecho de que en el drag along todos los accionistas estarían obligados a vender en ciertas condiciones o con ciertas condiciones establecidas o pactadas. Y el tag along es la obligación de llevarlos a todos, o sea, bueno, más bien como que los accionistas dicen, oye, llévame, como no seas gacho, ayúdame, voy contigo, me quiero ir contigo, ¿no? Ayúdame. Entonces, en el drag along es una obligación y en el tag along es una prerrogativa o algo en beneficio de los accionistas. Si hay alguna oferta en ciertas condiciones que les va a favorecer o que les puede interesar, en el tag along ellos tienen la posibilidad de que si le están ofreciendo a uno de los accionistas la venta de las acciones, pues que los otros también lo puedan hacer. Y en el drag along hay una oferta que, según las condiciones que en algún momento pactamos, es muy atractiva para todos. No se vale que algunos digan, yo no le entro, y de repente, pues que ha habido muchos problemas de repente en empresas. No hay esa fuerza, sí, cómo no, y todos tienen que vender, porque muchas veces las empresas que compran o quienes vienen y compran empresas no van a quedarse con socios que no quieran vender, ¿verdad? Sí, pues ya llega un grupo o un grupo internacional, etcétera, y quiera comprar, y pues no va a decir, ay. Y generamos una aplicación en una incubadora, una startup, y pues llega Facebook, pues no va a querer a nadie más. Simplemente llega y da la oferta. Y pues pasa mucho en empresas familiares que ya tienen mucho tiempo y que de repente los accionistas son herederos, ¿no? Que están recibiendo las acciones, y entonces pues ya. No, de repente alguno no quiere, entonces bueno, ¿cómo que no? Y los obligan a vender. Sí, eso es muy interesante porque los modelos de negocios ya son globales. Ya no puedo pensar en que cuando las empresas grandes, como las grandes cadenas de tiendas endeudadoras del plan de mexicanos, como no puedo decir las marcas, pero que de repente absorben la que hace colchones, pues absorben la otra. Pues ya no hay que pensar en esa, sino hay que abrirnos a un tema mayor, o sea, ya global. Claro. Entonces, pues yo no sé, a manera de una pequeña recomendación y todo, pues por más pequeño que sea su negocio, ya visualícelo. Una correcta planeación no se basa en ir con un experto en la materia, llámese contador, abogado, fedatario, sino usted, como consciente de su modelo de negocio, visualícese, hágase el 5, 10 y 15. De esa manera va a tomar la mejor decisión, y sobre todo también, como hemos hablado, pues mira qué tanto va a involucrar a su familia o no en el negocio. Bien, Gerardo, ¿algún tema con lo que quisieras cerrar? Pues simplemente invitarlos precisamente a que planeen corporativamente sus empresas, que se tome esa seriedad, que tomen en cuenta cosas como la emisión de sus libros corporativos, la emisión de sus acciones. La acción es el título que te hace
dueño de la empresa, ¿no? Y muchos derechos solo se pueden ejercer con ese título y hay de repente desconocimiento o no existe ese cuidado de tener esas acciones. Y pues corporativamente, si van a tener algo ya más sofisticado o corporativamente tienen que cuidar las cosas, pues que lo vayan haciendo, ¿no? Muy bien, pues bueno, esta vez nos acompañó el maestro Gerardo Ramírez, organista. Amigo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Primera vez, no es la última. Esperemos que haya muchas. Hay bastante de qué hablar. Muy bien. Bien, con esto terminamos en esta ocasión el programa de Consejero Empresarial. Recuerda seguirnos en redes sociales, en Facebook, ubíquenos como RCE Consejero Empresarial. Siempre denos un like y en YouTube búscanos como Consejero Empresarial TV y suscríbase. De esa manera, así reciben los contenidos cuando los liberemos. Nos vemos en la próxima. PBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad, presentó.